Muy buenas tardes, hoy en Ciudadanos Informados auditan. Falleció el día de ayer el general Colin Powell. Al respecto, el general David Petraeus, también exdirector de la CIA, habló al respecto de que Colin Powell era realmente un gran hombre, un extraordinario soldado y hombre de Estado, un increíble y maravilloso ser humano que estaba a gusto tanto en la oficina oval como en una trinchera. La personificación de un sueño americano, una persona que nunca perdió su optimismo ni siquiera al batallar con cáncer y Parkinson, y una verdadera pérdida trágica para el país en un momento pivotal para el país, ¿no? Y como Carl Shake lo puso tan maravillosamente, y hacía del trabajo duro diversión, ¿no? Todos querían trabajar, todos querían estar en su órbita, era un disfrute estar alrededor de él, inclusive en tiempos difíciles. Entonces así es como se expresa el general David Petraeus, exdirector de la CIA de Estados Unidos, de Colin Powell. Tenemos por aquí, ¿dónde lo tenemos? Aquí al general Colin Powell. Colin Powell, pues la verdad se perdió una voz interesante, ya que trabajó tanto con presidentes republicanos como demócratas, y una persona que abiertamente, cuando vio que Estados Unidos estaba teniendo problemas en su democracia con el presidente Trump, él rompió el silencio de soldado y definitivamente trató de cualquier forma de convencer a la población sobre la necesidad de reflexionar sobre que Estados Unidos era mucho más que la polarización que se estaba dando entre los partidos en ese momento. También tuvo momentos difíciles, como cuando fue ante las Naciones Unidas para tratar de convencer a las Naciones Unidas sobre la relevancia de invadir por segunda ocasión a Irak, ya que Estados Unidos decía que tenían armas de destrucción masiva, armas químicas almacenadas en Irak, y después se descubrió que esto era inteligencia falsa, ¿no? Luego se fue el momento más difícil posiblemente en su carrera. Que en paz descanse Colin Powell, ¿no? Y en noticias locales, noticias nacionales, agentes mexicanos en Estados Unidos a cambio de visas para la DEA. Así que el presidente mexicano AMLO le pidió a la DEA, le pidió más bien al Departamento de Estado de Estados Unidos, que a cambio de que puedan introducirse 12 agentes, de la DEA a territorio mexicano, de la misma forma puedan estar 12 agentes mexicanos verificando el combate en contra de el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Esas serían noticias nacionales. Otra noticia nacional por ahí sería que un excomandante de la Policía Federal de Caminos se declara culpable por tráfico de drogas en Estados Unidos, y al ser una persona que dependía directamente de García Luna, pues lo pone en serios aprietos ante su próximo juicio por colusión con el crimen organizado cuando era el zar antidrogas de Felipe Calderón, ¿no? Entonces están problemas García Luna. Esas son noticias nacionales. Si nos vamos a noticias locales, tenemos pues que Norma Bustamante dice que recibieron el FEX endeudado y sin dinero que no hay dinero para la villa navideña. Hay que recordar que el FEX contaba con un presupuesto de 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 40 millones de pesos? Pues un ejemplo que se puede hacer con 40 millones de pesos, que yo siempre les digo, se pudo haber rentado un sistema de un lente que se coloca en una avioneta, que ya es tecnología que ha sido utilizada en Mexicali hace muchos años, porque la página de esta empresa Persistent Surveillance Systems, denota que Mexicali ha sido uno de los casos de ejemplo donde se ha utilizado esta tecnología, más no especifica en qué año. Se coloca este lente en una avioneta, y esta avioneta sobrevuela la ciudad y graba esa cámara 90 kilómetros cuadrados de la superficie
de la ciudad de Mexicali. La ciudad de Mexicali tiene una superficie de 113 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que esté grabando constantemente durante 8 horas 90 kilómetros cuadrados. Todos los 90 kilómetros cuadrados de una ciudad. Quiere decir que durante 8 horas se le puede dar el seguimiento a cualquier vehículo que circule sobre la ciudad de Mexicali desde una vista satelital tipo Google Maps. ¿Qué quiere decir esto? Que si asaltantes o delincuentes asesinan a alguien, o asaltan un banco y se dan a la fuga en un vehículo y se tiene detectado qué hora se fue ese vehículo, más o menos a qué hora fue el crimen, y por obvias las razones se le da seguimiento a un vehículo, se puede utilizar esta herramienta investigativa para dar con el paradero de los criminales, ya que los va a poder determinar en dónde, de dónde venían al llegar al momento en que cometieron el ataque aquí y hacia dónde se dirigieron. Es más, hasta dónde dejaron el carro, siempre y cuando esté dentro de esos 90 kilómetros cuadrados de la ciudad. Esa tecnología, rentarla cuesta 40 millones de pesos, rentarla 365 días del año, pero se puede rentar 6 meses por la mitad de ese precio. Pues esa cantidad de dinero nos los gastamos en las fiestas del sol en contrastar artistas en Mexicali, artistas que fueron a ver muy pocas personas en época de pandemia. En el mismo momento que la policía municipal no contaba con sistema de comunicación y se tenía que estar comunicando con WhatsApp, es decir, por canales no institucionales, fomentando el que pudieran tener comunicación interna los policías por medio de sus celulares con criminales para ponerse de acuerdo para que estos se den a la fuga o para que cometieran crímenes y así que se desaparecieran de los lugares donde se estuvieran cometiendo o donde se fueran a cometer futuros crímenes por los criminales, ¿no? Entonces, aquí es donde nos tenemos que preguntar, bueno, adicionalmente se le descontaron 7 millones de pesos de presupuesto a la policía municipal. Muchos dicen que para realizar las fiestas del sol. La gran pregunta es ¿por qué esta gran urgencia de gastarse dinero en artistas del municipio, del ayuntamiento pasado? Hay que recordar algo muy interesante, de lo cual hicimos un video también. Hay auditorías como la realizada en León, Guanajuato, que demostraron que como en México los partidos políticos están exentos de pagar impuestos al momento de realizar conciertos y festivales. Esta figura que se contiene en la ley electoral de México, que tiene como finalidad darle recursos a los partidos para autofinanciarse, es decir, pueden recibir 1,000 millones de pesos de presupuesto de público y pueden recibir otros 50%, la mitad, un equivalente a esa misma cantidad, por el concepto de autofinanciamiento. ¿Qué es autofinanciamiento? Realizar conciertos, realizar obras de teatro, realizar festivales como las fiestas del sol. Y al realizar estos eventos, los organizadores, que son los partidos, no tienen que pagar impuestos. Pero lo que demostraron las auditorías es que los partidos políticos estaban rentando su estatus de libre de impuestos a otros organizadores de eventos, es decir, a empresarios, entre paréntesis, para que realizaran estos conciertos sin pagar impuestos. Entonces, la gran pregunta es, ¿habremos invertido de manera correcta nuestro dinero? ¿Se habrá recibido impuestos por la contratación? Que si estos 40 millones de presupuesto del FEC fueron 30 millones o 25 millones o 28 millones en pago de artistas, ¿pagaron impuestos estos artistas? La verdad, yo creo que es una pregunta que no realiza ningún medio aquí en Mexicali, ni nadie se atreve a pedir transparencia esta información, ya que históricamente, no solo en México, históricamente, internacionalmente, la industria del entretenimiento ha estado ligada con el crimen organizado. Y si no, acuérdense de las películas de Al Capone, que era lo que tenía Al Capone. Tenía un bar donde vendía alcohol y donde había cantantes, chicas que cantaban. Es la imagen que tenemos, la güerita con su vestido rojo cantando en el bar de Al Capone, ¿no? Históricamente siempre ha estado ligado el crimen organizado con el espectáculo público, más sin embargo en México, extrañamente, dentro de las actividades vulnerables al lavado de dinero,
no se encuentra el realizar conciertos. Es decir, el espectáculo no se considera, es decir, el organizar conciertos, el organizar partidos de fútbol, deportivos, etcétera, carreras de carros, etcétera, peleas de gallos, no se considera susceptible de lavado de dinero, carreras de caballos, no se considera susceptible de lavado de dinero por parte de la Secretaría de Hacienda en México. Eso debería preocupar a todos. Pero esto solo nos dice pues que se le dio prioridad al espectáculo, al circo romano, se le dio prioridad en vez de darle prioridad a la seguridad de los ciudadanos. Para repetirles y darles una idea, independientemente que no hay patrullas en Mexicali, independientemente que ya los tenían sin sistema de comunicación en la policía, con 40 millones de pesos tendríamos tenido vista satelital, literal, desde el cielo de todos los movimientos que realizaban los ciudadanos, 8 horas diarias durante 365 días. Con 20 millones hubiéramos rentado durante 6 meses esta tecnología, y con los otros 20 millones hubiéramos comprado otras cuantas patrullas o hubiéramos comprado el sistema de telecomunicaciones, que ya me imagino que para estas fechas ya deben de tener otra vez sistema de telecomunicaciones oficial institucional, la Policía Municipal de Mexicali. Más sin embargo, pues sí, definitivamente estamos viendo las consecuencias de haber realizado estas fiestas del sol, de haber gastado en lo que no era necesario para la ciudad en un momento de pandemia, y pues se recibe el FEX endeudado del nuevo municipio, sí, sin dinero para la villa navideña y con esperanzas de poner una villa navideña de seguro el gobierno municipal, ¿no? Entonces, pues para Ciudadanos Informados Auditan, este es Miguel Ángel González. Les recordamos que tenemos videos respecto a estas tecnologías que se llama Hawkeye, que son estas avionetas espías que se pueden contratar y que ya fue contratado en algún momento en Mexicali. No es la avioneta espía en sí, sino es el lente que se coloca en estas avionetas que permite grabar 90 kilómetros cuadrados de una ciudad desde el aire de forma persistente durante 8 horas continuas, monitorear todo lo que sucede desde el aire de una ciudad. También tenemos un video de, ahora sí que cuáles fueron los orígenes del 007. Aquí hay un artículo de BBC que nos comenta que el origen fue John Dee, que fue uno de los primeros espías que tuvo la reina de Inglaterra, y que firmaba con el 007 como seudónimo. Y pues eso es todo por hoy en Ciudadanos Informados Auditan. Esperemos que tengan un buen día y nos vemos mañana.